Bueno, yo creo que es importante premiar la puntualidad. Yo creo que ya debemos de empezar. Muchas gracias a todos por su participación. Bienvenidos. Este es un espacio que hemos creado para hablar de inversiones en propiedades inmobiliarias. Vamos a hablar de proyectos en específico. Tendremos la oportunidad de hablar de otros temas de interés como lo que es un proceso de ventas, los requisitos que se necesita para ser inversionistas y poder tener la visa aquí en los Estados Unidos y muchos otros temas para lo cual tendremos expertos. Hoy es un tema muy interesante porque es un tema de financiamiento. Vamos a tener a Germán Mesa, que es experto en créditos hipotecarios. Y pues primero que todo me voy a presentar. Mi nombre es María Clemencia Mesa. Soy asesora inmobiliaria en la Florida. Eh, Soy licenciada por el Estado. Tengo además experiencia en clientes internacionales que están interesados en comprar una propiedad para invertir, porque están interesados en diversificar su patrimonio, porque tienen buenos retornos en la Florida y, en fin, muchas motivaciones en este momento están llevando a los clientes en el exterior a comprar acá en la Florida. Entonces, pues esta es una muy buena oportunidad. Adicionalmente, pues quiero comentarles que pues hoy vamos a tener a Germán Mesa, que es experto. Quiero que se presente. Germán, por favor, te doy la palabra. Buenas tardes, gracias por invitarme. Mi nombre es Germán Mesa. Yo trabajo para American Portfolio, es un banco hipotecario. Yo llevo en la industria 27 años haciendo préstamos. Tengo mucha experiencia en préstamos para extranjeros. El banco de nosotros tiene muy buenos programas para extranjeros también. Eh, Estoy aquí para contestar todas las preguntas que tenemos para el día de hoy. Así que vamos a estar trabajando juntos con ustedes. Gracias, Germán, por aceptar esta invitación. Si hay inquietudes, la pueden hacer al chat o también las podemos resolver por el WhatsApp. Bueno, entonces, digamos que la primera pregunta, la que nos hacen muchos inversionistas, es si tienen la posibilidad de tener préstamos acá en los Estados Unidos. Digamos que en muchos países, en nuestros países, no se dan préstamos a extranjeros. Yo quiero que tú le cuentes a las personas acá presentes cómo se obtiene un préstamo para si uno vive en otro país, qué requisitos se necesitan para los extranjeros tener un financiamiento acá en los Estados Unidos. Ok, conseguir un préstamo para un extranjero en Estados Unidos es muy sencillo. Hay distintos tipos de préstamo, hay muchos programas que nosotros manejamos para poder conseguir los financiamientos para todos los extranjeros. Y esos programas van desde verificación de todos los documentos, verificación de algunos documentos o no verificación ninguna en lo absoluto. Entonces, cada programa tiene distintos términos, cada programa tiene distintos requisitos en cuanto a cuota inicial, intereses, si son fijos por 30 años, si son fijos por solamente 3 años. Cada programa tiene distintos requisitos, distintas características. Entonces, en este caso, vamos a hablar un poco de los requisitos para el programa que requiere todos los documentos. ¿Okay? Para eso necesitamos una carta del contador del país de ustedes donde viven. Si trabajan por su cuenta, necesitamos una carta del contador en donde nos explique los ingresos que han recibido por los últimos 2 años y lo que va de enero hasta la fecha. Esa es lo correspondiente a los ingresos. Luego el contador nos tiene que indicar en una carta si tienen una propiedad, si pagan impuestos, seguros, si tiene hipoteca esa propiedad. Eso es por el tema de la primera vivienda donde ustedes residen. Luego viene una carta de el banco de ustedes allá en su país diciéndonos cuándo abrieron la cuenta y si le han dado un buen manejo durante todo ese tiempo, y el balance que tiene actual en esa cuenta. Adicionalmente necesitamos que tengan una cuenta de banco en los Estados Unidos por varias razones, porque si van a comprar una propiedad de inversión, ahí es donde va a entrar el ingreso de la renta en esa cuenta que ustedes van a tener acá. Y también de ahí se va a hacer el pago mensual.
Entonces, es importante tener una cuenta en Estados Unidos. Si no la tienen, es importante que ya planeen en abrirla. Como recomendación, hay un banco que está en Brickell que les puede ayudar para abrirla. Se pueden comunicar con nosotros más adelante para orientarlos. Es importante también que abran una corporación para la compra de la propiedad, por muchas razones, pero les va a ayudar con el proceso de la hipoteca y con el proceso, también con el tema de impuestos. Eso ya después lo pueden comentar con sus contadores, pero es recomendable abrir una corporación o una LLC para que puedan comprar la propiedad a nombre corporativo. Van a necesitar, empezando, depende del tipo de propiedad. Si van a comprar una casa, un apartamento, un estudio, dependiendo del tipo de propiedad, puede cambiar el requerimiento para la cuota inicial. Entonces, la cuota inicial empieza desde un 25% para casas, luego ya sube a 30% para apartamentos y va hasta un 35%, dependiendo si ya el tipo de propiedad es diferente. Así que igual, cualquier pregunta que tengan específica referente al tipo de propiedad, nos pueden comentar directamente. Qué Bien. interesante, Germán. Yo veo que los requisitos, pues primero tienes una diversidad de programas y veo que los requisitos pues son muy generales como parecidos a los que podemos tener en nuestros países, pero veo una cosa más sencilla que pasa aquí a los extranjeros, es que no les estás pidiendo declaraciones de taxes como nos pasa a nosotros aquí en los Estados Unidos, que para presentar una solicitud de crédito nos piden los taxes aquí en los Estados Unidos por 2 años y adicionalmente nos piden puntajes de préstamo, que es un tema pues hay veces es una exigencia que hay que tenerla en cuenta, mientras que los extranjeros no tienen esas limitaciones. Qué buena cosa. Cuéntanos un poco, entonces, tú hablaste de la cuenta, entonces no es necesario para presentar la solicitud de préstamo tener en ese momento abierta la cuenta acá en los Estados Unidos, sino más adelante. Y me parece muy buena tu sugerencia de tener una entidad legal, está muy interesante. Cuéntame si hay un porcentaje mínimo de préstamos, es decir, si un extranjero puede tener $80,000 de préstamo, puede tener $100,000 de préstamo, o hay unos mínimos y unos máximos. Claro, depende del programa. Hay programas que el mínimo monto financiado son $200,000. Entonces, si tienes un cliente que quiere comprar algo en donde necesita financiar solamente $100,000, pues también tenemos el programa para ellos, pero serían diferentes programas. Entonces, a medida que vamos calificando al cliente y vamos hablando con ellos, vamos mirando qué tipo de programa es el que se le puede ajustar mejor de acuerdo a lo que ellos planean hacer. Ah, qué bien, qué bien. Sí, realmente cada caso es particular, pero sé que tú tienes una diversidad de programas. Correcto, pero podemos ir hasta 100,000, 80,000, Qué dependiendo bien, cada caso. qué bien. Una inquietud que es muy general es saber más o menos la tasa de interés. Todo después es la pregunta que todos nos hacemos, ¿qué tasa de interés me va a tocar? Y en este momento, pues sabemos que las tasas han venido aumentando en general en los Estados Unidos, pero más o menos qué tasa de intereses, qué programas tienes, con qué tasas podemos en este momento tener préstamos aquí en los Estados Unidos para extranjeros, y cómo sería la amortización a 15, a 30 años. Porque lo ideal es que saquen una amortización a 30 años, o sea que para que el pago mensual les quede más cómodo, porque una Sí. amortización a 15 años hace que el pago mensual suba mucho. ¿Okay? Pero en cuanto a las tasas de interés, como son tantos los programas, ¿verdad? Las tasas de interés fluctúan mucho entre uno y otro. Pero pues, para tener un punto de referencia, estás empezando alrededor de un 6.375 hacia arriba, ¿ya? Y a medida que vas cambiando las características de cada programa, el interés va subiendo, ¿ya? Entonces, el interés para una casa es diferente que el interés de un condominio. El interés de un programa donde vas a financiar
$100.000 solamente, es diferente al programa donde vas a financiar $500.000. Cada programa tiene distintos intereses. Ahora también en una amortización a 30 años tienes opciones de coger intereses fijos por 3 años, por 5, por 7, ¿verdad? Y a medida que vas escogiendo uno de esos intereses, va bajando o va subiendo. Por ejemplo, el interés amortizado en 30 años, que es fijo solamente por 3, y después de esos 3 años empieza a fluctuar, es más bajo que si escoges un interés a 5 años o a 7. ¿Okay? Entonces tienes esas modalidades, en donde puedes escoger un interés que es fijo por 30 años, en donde va a ser mucho más bajo que un interés a 30 años fijo o a 5 o a 7 años. Entonces, por eso te digo que puedes más o menos empezar entre un 6.375, va subiendo a 6,5, al 7%, y podemos ir hasta un 8 o 9%, dependiendo de si es con verificación full de documentos, si no se verifican los documentos, si vas a financiar X cantidad de plata. De acuerdo al programa, van los intereses. Excelente, tenemos muchas posibilidades, Germán. Lo que veo es que tenemos un abanico de posibilidades y la tasa me parece muy buena. Si pensáramos en esa tasa que me parece muy interesante, el 6 y pico, por cada $100.000, ¿cuánto estaríamos pagando de capital e intereses? Más o menos un aproximado para que nos tengamos esos números en la cabeza nosotros. Por cada $100.000 al 6.375, estás mirando alrededor de $650 mensuales. Interesante porque pues eso nos da un parámetro para mirar opciones, es muy bueno para la audiencia como tener los números como en la cabeza de pensar que con $650 puedo tener un préstamo de 100.000, muy interesante. Qué bueno. Otra inquietud, y me la hacen muchos porque pues tú sabes que en nuestros países existen seguros de vida y si yo tengo cierta edad pues es más complejo pedir un préstamo por el seguro, los trámites, los papeles. Acá en Estados Unidos, independiente, ¿puede haber préstamos para personas mayores? ¿Se pide seguro de vida? Okay. El seguro de vida no es un requisito para el financiamiento y por ley nosotros no podemos discriminar por edad. O sea que no importa la edad, si la persona cumple con los requisitos para el financiamiento, se le hace el financiamiento normal, común y corriente. Es súper interesante porque siempre el seguro de vida le da un componente en el costo del préstamo, lo cual veo que pues existe ese alivio de no tener que pagar ese componente como puede ser un seguro de vida y a medida que uno pues tiene determinados años va subiendo el costo del seguro. Qué interesante saberlo. Eh, Germán, otra pregunta y eso me pasa a mí mucho con los clientes, es que ellos que han tomado préstamos saben que aquí se les recauda el valor de lo que son los impuestos anuales y los seguros. Es decir, el cliente no tiene que estar ahorrando mensualmente o preocuparse al final del año para pagar los property taxes, que son los impuestos que se pagan a las ciudades. ¿Cómo es que funciona el banco que maneja esos recursos desde el comienzo, cierto? Exacto. Entonces, desde el momento que ya se hace la compra de la propiedad, desde ese momento en el primer pago se empiezan a colectar lo correspondiente a taxes o impuestos y seguros de la propiedad. ¿Okay? Entonces, por darte un ejemplo, si estamos comprando la propiedad ahora en noviembre, ¿verdad? Y el seguro de la propiedad son $1,200, entonces esos 1,200 se dividen entre 12 y el banco va a colectar todos los meses el equivalente a $100. ¿Para qué? Para que cuando llegue noviembre del otro año, el banco tenga el suficiente dinero para poder renovar la póliza del seguro por un año más. Y así consecutivamente, todos los años va a colectar el equivalente a $100 o lo que sea del seguro para cuando tenga que renovar la póliza poderlo hacer. Muy bueno porque así uno no tiene, uno imagínese uno en otro país y pensando, ya se van a vencer los impuestos, ¿cómo voy a hacer yo para ir a pagar los impuestos? Mientras tenemos ese servicio que nos presta el banco, me parece un súper servicio para atender el servicio a la deuda.
Y a ver, ¿y cuánto tiempo se demora el proceso de aprobación? Es decir, si yo ya quiero, ya seleccioné la unidad, me interesa esta propiedad, ¿cuánto tiempo tengo que demorarme en todo el proceso de aprobación? Ok, el proceso de aprobación realmente dura alrededor de 30 días, 45 días, dependiendo de qué tan rápido se colecten los documentos de cada cliente. Hay clientes que se demoran un poco más, o sea que el proceso se dilata a 45 días. Normalmente los créditos para extranjeros, los contratos deben hacerse a 45 días más o menos, para tener un periodo prudente para poder colectar documentación. Mm, qué bien, qué bien. Es decir, es un proceso de 45 días, más o menos. Qué interesante. Cuando ya estás bajo contrato, Sí. ¿ok? Pero cuando estás mirando una precalificación para ver si puede comprar o no, eso se demora 2 a 3 días nomás. Sí, esto es importante que lo sepan la audiencia, es que aquí uno para comprar una propiedad o para invertir en una propiedad tiene primero que verificarse si cumple los requisitos. Entonces lo que se hace es que se trabaja muy de la mano con el equipo, por ejemplo, en este caso con Germán, que es parte de nuestro equipo. Él revisa las condiciones generales, se puede otorgar una carta de precalificación, se tienen los recursos del valor de la cuota inicial y con eso se puede firmar contrato. Hay veces, y después ya se inicia formalmente el proceso. Entonces, digamos que es un trámite donde uno puede desde el comienzo separar la unidad y paralelamente después empezar con la aprobación del proceso hasta que se llegue a la final, al cierre final del título y ya tenga el título uno a su nombre. Ah, bueno, veo que pues no hay inquietudes, no sé si haya habido alguna inquietud de la audiencia. No veo ninguna inquietud. Si hay algo adicional, de todas maneras, copia de esta charla. Yo no sé si Germán quieras hablar algo de tu experiencia en este momento en uno de los proyectos más importantes que tenemos en Miami. Tú eres el lender preferido de Elser, que es un proyecto que hemos mandado mucho a los inversionistas. Germán es el lender, el prefer lender. ¿Eso qué significa? Que podemos trabajar directamente con él, ya conoce el constructor y el desarrollar todos los procesos con este banco y hasta que lo lleve a final a un buen éxito todas tus aprobaciones. Entonces, no sé si quieras comentar algo del proyecto, de cómo... Sí, no, es un muy buen proyecto. Es una opción para inversión excelente. Está muy bien ubicado. Y las unidades están, he tenido la oportunidad de verlo, ver las unidades por dentro, quedaron muy bien. Las áreas comunes espectaculares. La vista que tiene todo el edificio es bien, muy buena. Así que sí, como inversión es un muy buen proyecto. Ah, bueno, entonces, Germán, bueno, muchas gracias por tu participación. Cualquier inquietud, estamos abiertos a poderla responder, nos pueden comunicar vía WhatsApp. Y muchas gracias por compartir este espacio con nosotros, a todos, y que tengan una feliz tarde. Mañana empieza la Navidad. Les deseo que ese espíritu de la Navidad permanezca durante todo el mes de diciembre y muchas gracias por su participación. Gracias. Nos vemos. Gracias, María Bueno, Clemencia. muchas gracias a ti todo.